Mi nombre es Itaiza Viñoli, juego al fútbol, mi demarcación es la de portera y bueno, empecé pues desde que tengo conocimiento, pero podría decir que a los 3 años en la calle de mi abuela junto con mis primos y bueno, he jugado en clubes como el Marítima, el San Bartolomé, también estuve en el TIA y luego di el salto a Tenerife, donde jugué en primera división y segunda división en el Granadilla y luego en el Tacuense también. Y luego fue cuando me fui a Estados Unidos y jugué en la Universidad de Franklin Pierce University y después ahora la que me encuentro actualmente, que es la de Florida International University. Bueno, lo que me motivó a jugar al fútbol fue básicamente, o sea, el hecho ya de venir de una familia que es demasiado futbolera. Mi padre fue portero, mi abuelo también fue portero y pues por así decirlo crecí viendo a mi padre jugar y demás y eso fue lo que quizás despertó pues de que precisamente no solo quisiera jugar al fútbol sino que también quisiera ser portera y bueno el hecho también de que pues creces con tus primos y demás y bueno mi abuela tiene como ya dije antes delante en la calle tiene como una especie de campo de bola, bola canaria y pues lo usábamos para jugar al fútbol y me pegaba veranos y vacaciones de Navidad jugando ahí con mis primos y pues digamos que así fue como nació pues la pasión por este deporte. Bueno, yo creo que depende mucho de cómo lo mires, o sea, bajo mi punto de vista obviamente el fútbol femenino y masculino al final es fútbol, o sea que no debería de haber mucha diferencia, pero sí es verdad de que por ejemplo el fútbol femenino me resulta un poco más técnico y el fútbol masculino quizás sea un poco más al choque, más agresivo quizás. Pero al final es una cuestión de gustos y pues hay gente que le gusta más el fútbol femenino por el tipo de fútbol que es más técnico. Y a lo mejor hay gente que le gusta más el fútbol masculino precisamente porque le gusta más el fútbol de choque. O sea, a fin de cuentas al final es fútbol y si realmente eres tan apasionado al deporte, o a este deporte en cuestión, pues sencillamente debería dar igual, ¿no? Pero bueno, que al final todo es cuestión de gustos. Luego ya si hay una persona que pues sencillamente se niega a ver un partido de fútbol femenino sencillamente porque juegan mujeres. A mí eso ya me parece una cuestión de ignorancia, porque sencillamente toda opinión es válida, pero si obviamente sencillamente te cierras a un estereotipo en vez de pues sencillamente ir y ver qué te gusta y qué no te gusta, entonces no diría que me guiaría mucho por esa opinión y sencillamente pues iría a ver un partido de fútbol masculino, iría a ver un partido de fútbol femenino y al final me gusta tanto el fútbol pues que me acabará gustando ambas modalidades y sin más, o sea, es que ¿hay diferencia? No, realmente no. Son seres humanos que sencillamente les gusta el deporte y que se sienten apasionados por el mismo deporte que yo y que tú si en este caso te gusta hacer fútbol también. Por desgracia sí, pero también me siento orgullosa de haber formado parte del cambio y digo esto porque el fútbol femenino cuando yo empecé es tan diferente al fútbol femenino al cual veo hoy en día. Pues ponerte un ejemplo, recuerdo que sobre los 15 años cuando una persona se da cuenta si realmente está muy seria en, por ejemplo, en el caso del deporte, cómo de seria estoy en cuanto al fútbol. Pues por ejemplo, a los 15 años era, realmente me lo estoy tomando muy en serio. Y bueno, pues crecí viendo precisamente referentes masculinos y me acuerdo un día viendo YouTube, vi un entrenamiento de las porteras del Atlético Femenino y para mí eso fue un boom porque era la primera vez que me sentía identificada realmente pues con una referente femenina. Y al final resultó de que una de las porteras la acabé conociendo cuando di el salto a Tenerife y era mi compañera. Entonces, pues cosas así realmente te chocan y realmente te impactan en tu vida. Y digo esto porque al final el problema siempre ha sido el darle visibilidad y el darle, pues por ejemplo, si le das visibilidad, generarás quizás más dinero o menos dinero. Pues desigualdad te puedo decir que pues la cantidad de dinero que se invierte en fútbol masculino y la cantidad de dinero que se invierte en fútbol femenino. Hace 10 años no se invertía ni la mitad de dinero que por ejemplo se está invirtiendo ahora y lo estás viendo. Si inviertes dinero realmente ayudas a que se profesionalice este deporte. Y
y pues por ejemplo lo puedes ver hoy en día, en plan hay más visibilidad en el fútbol femenino de la que había hace 10 años. Y eso da un gusto de verlo y da un gusto sobre todo ver, saber que formas parte de ello. Pues un ejemplo que te puedo poner así a priori, cuando tenía 12 años y fui a Madrid a hacer las pruebas para entrar en el Atlético de Madrid Fémina. Fui con mi padre y pues pensábamos que, bueno, que una vez pasaras las pruebas y demás y al final pues te cogían, el proceso era de que, bueno, tú te quedabas a vivir en Madrid en una residencia, pues donde básicamente el club se hacía cargo de ti, porque eres obviamente menor de edad y demás, como suele suceder con pues los niños en todas las categorías de este calibre, como en el Atleti, como es la Masía en el Barça y demás. Bueno, sucede que pues paso las pruebas y recuerdo que nos sentamos a hablar con la presidenta del club y demás y pues pensando de que el proceso era así y que ya era tipo, bueno, pues quedarse a vivir allí y demás y que el club se hiciera cargo de mí, nos hicieron la pregunta de que si teníamos familiares que viviesen en Madrid o con quién me podía quedar yo y demás, porque no es como con los chicos que les ponen una masía, por así decirlo, o una residencia. El club no se hace cargo de las niñas, básicamente. Entonces ahí te das cuenta realmente, pues por ejemplo, la diferencia tan grande que hay de que, pues por ejemplo, con los niños si se hace esa inversión donde los meten en una residencia y demás y pues pueden jugar a un alto nivel en un club tan grande como es el Atlético, por ejemplo, o el Barça o el Madrid o pues estos clubes que de primera división. Entonces, bueno, pues ahí realmente fue pues por así decirlo, una de las primeras veces que te das cuenta realmente de la diferencia tan grande que había en ese momento, a diferencia ahora, en España, siendo pues por ejemplo tan pequeña. Y bueno, a ver si hay algún otro ejemplo que te pueda decir, bueno, la cantidad de gente que a lo mejor pues juegas en contra y demás, o por ejemplo yo siendo portera, recuerdo en Alevines que a lo mejor en la grada decían no tires tan fuerte porque es una niña o cosas así, que pues al final te hacen incluso más grande y más fuerte, ¿no? Y pues no sé, acordándome así de esos momentos pues te ríes, pero porque al final te sienta bien el hecho de saber que pues sencillamente aquí sigo y al final sigo demostrando de que formo parte de ese cambio de mentalidad de que pues las mujeres pueden jugar al fútbol y pueden hacer todo lo que cualquier hombre puede hacer también. Que al final es una cuestión de pasiones y no de comparaciones. Pues sí, bastante. O sea, es como dije anteriormente, el fútbol femenino hace 10 años no es ni en comparación como el fútbol de hoy en día en España. Bueno, y a nivel mundial también. Pues centrándome en España, por ejemplo, fue una cuestión de empezar primero en la Real Federación Española de Fútbol y se dieron cuenta de que no se estaban haciendo las cosas bien, e hicieron un cambio y empezaron a invertir en, por ejemplo, más visibilidad, lo cual genera mucho más dinero y lo cual inviertes en profesional el fútbol femenino. Y pues a base de profesional el fútbol femenino te das cuenta que tienes mucha más calidad y pues ya estamos hablando de un fútbol mucho más serio y más competitivo, porque al final cuanto más profesional eres, más competitivo eres en la industria. Y bueno, y eso ha sucedido y pues estás teniendo resultados como por ejemplo el que Alexia Putellas sea doble campeona de un Balón de Oro, o por ejemplo, pues hablando propiamente de ella, de que un club como el Barcelona femenino ya sea pues referente mundial para todas las niñas que se quieren dedicar a este deporte, pues ganando una Champions. Y pues al igual que sucedió en Estados Unidos, que era pues puntera en este deporte desde hace muchos años, es precisamente a raíz de eso, no fue hasta que la selección nacional ganó un mundial que de repente muchísimas niñas empezaron a querer jugar. ¿Por qué? Porque si tienes una referente, obviamente te nace esa ilusión que te nace cuando eres pequeña, como me sucedió a mí cuando precisamente descubrí de que hay equipos como el Atlético de Madrid en España femenino. Y eso a mí, pues, ahora pensándolo, realmente, pues, no sé qué hubiese sido de mí realmente si no me hubiese dado cuenta de que
pues puedo reflejarme en alguien. Pues al final cuando eres pequeña eso es lo que buscas, ¿no? En plan, tienes un modelo y pues intentas ser ese modelo, un modelo a seguir. Bueno, o sea, el mejor ejemplo que te puedo poner así para empezar es la selección nacional de Estados Unidos femenina. No fue hasta que ganaron un mundial hace una década que muchísimas niñas empezaron, pues, al igual que yo al ver el vídeo del Atlético de Madrid, darme cuenta que podía sentirme identificada y tener una referente y crecer con ellos. Al final, bueno, sientes cierta pasión por un deporte, resulta que te divierte, te da felicidad y demás, pero mantener esa ilusión requiere, pues, por ejemplo, cosas como tener una referente y querer ser como esa persona y pues, por así decirlo, reaviva ese sentimiento. Y eso pues fue lo que fue el boletazo en Estados Unidos para que muchísimas niñas empezaran a jugar al fútbol. Y pues yo viniendo precisamente de España, yo me fui de aquí a Estados Unidos en 2019. Bueno, pues yo recuerdo mi primer año llegar y parte de una de las cosas que se suelen hacer en las universidades estadounidenses es hacer servicio comunitario. Entonces recuerdo ir con mi equipo a arbitrar a un torneo de niñas de sub-12. Bueno, y yo recuerdo de estar impresionada porque estábamos en New Hampshire, que no es precisamente un estado superpoblado en comparación con otros estados de Estados Unidos, en un pueblito y yo ver, sin exagerarte, 300 niñas de 12 años jugando al fútbol. Pues yo precisamente viniendo de una isla en España donde recuerdo de que mi categoría éramos yo y otra portera y que cuando jugabas en contra de ella era como para mí la Champions, pues entiendes más o menos la diferencia. Y pues claro, ahora vienes a España y precisamente ves a niñas que pues empiezan a jugar al fútbol porque tienen una referente como Alexia Putella ganando 2 Balones de Oro o queriendo jugar en el Barcelona, un club que ha ganado una Champions. Pues lo mismo ocurrirá si ahora la selección femenina coge y gana un mundial. ¿Qué pasa? Que pues por ejemplo, para que se pueda conseguir ese tipo de logros ya a nivel pues ganar un mundial, pues por ejemplo desigualdad que haya que corregir es como por ejemplo lo que está ocurriendo en la selección española. Sí es verdad que hemos hecho un trabajo increíble en el tema de darle visualidad a nivel deportivo, pero por ejemplo se le está dando tanta voz como debería y me refiero a, pues por ejemplo, el hecho de que la selección nacional femenina pues por ejemplo, llevamos teniendo un entrenador desde hace muchos años y como suele funcionar en el lado masculino, si un entrenador pues no consigue, pues por así decirlo, nada en un periodo de tiempo, sencillamente se le echa y se busca un cambio, ¿no? Pues precisamente acaba de ocurrir con Luis Enrique, lo acaban bueno, se acaba de ir de la selección española y van a traer a otro entrenador. Pues por ejemplo, ¿qué pasa en el femenino? Pues por ejemplo las chicas ya son las que han dado un paso adelante y decir, queremos otro entrenador porque queremos un cambio y de esta manera pues poder pues sencillamente ir a otro nivel e intentar hacer más cosas a nivel pues por ejemplo ganar un mundial. Eh, y pues sencillamente la federación en respuesta sencillamente protegieron más al entrenador que precisamente a la jugadora. Y pues Alexia Putellas, Sandra Paños y muchísimas otras referentes que han sido parte de este cambio gigantesco en el fútbol femenino en estos años, han decidido pues sencillamente marcharse a la selección española y no querer volver porque sencillamente consideran de que pues no se han sentido protegidas en ese sentido y que pues al final valoran más a un entrenador que por ejemplo las propias jugadoras que son las que le han dado visibilidad a este cambio tan grande que se le ha dado y las que realmente al final del día quieren lo mismo, que es poder seguir dándole alegrías a mucha gente, que es poder seguir dándole visibilidad al fútbol femenino y pues sencillamente que haya más niñas jugando al fútbol porque sienten que tienen el referente y un modelo a seguir. Y al final todo debería de ser así, en vez de ser un mundo tan capitalista y pensar solamente en qué me genera más dinero y qué no. Al final todo hacerlo también porque, bueno, sencillamente es lo que hace feliz a la gente y creo que invertir en felicidad creo que se está olvidando mucho en el fútbol hoy en día y yo creo que debería ser lo primordial.